Ese chanerío que llamamos chilenidad. Me refiero al chanerío del arribismo. Los arribistas van a decir que la Plaza Echao René es un chanerío. Yo diría que la gente tiene un montón de problemas, ¿no? Como diría algún comentario en Instagram, se ve de todo. ¿Qué diría la antropología social? Que hay que entender un poco mejor a la gente. Sí se ven cosas que no se ven en cualquier otro lugar de Chile, quizás. Quizás en La Calera, ¿no? Anda a saber, ¿qué es lo que va a decir la historia? El materialismo, que Valparaíso entró en decadencia, en declinio económico, después que abrieron el canal de Panamá. Entonces los barcos dejaron de pasar por acá. Y Valparaíso, todo lo que es el barrio Puerto, se vino abajo porque ya dejó de... Si bien sigue habiendo comercio en el puerto, no se compara con lo que había antes del canal de Panamá, ¿no? Donde todos los barcos para Norteamérica era la ruta obligatoria entre Estados Unidos, entre California y Europa, ¿no? Entonces, eso fue lo que Valparaíso perdió cuando abrieron el canal de Panamá, la ruta entre el mundo entero. Y la gente, bueno, no pudo migrar en masa a cualquier otro lado, ¿no? Pero en fin, esto es solo soy solo yo leyendo noticias, leyendo... ¿Qué quieren leer? ¿Qué vamos a leer? Vamos a ver si Ciper Chile sigue tan derechista. ¿A quién está persiguiendo Ciper Chile? A Boric. Yo no apoyo a Boric. Yo creo que Boric no es el mejor presidente es súper complicado, ¿no? Yo creo que en el neoliberalismo chileno, infelizmente, el neoliberalismo derrotó a Boric y Boric no puede ser mucho mejor de lo que fue. Infelizmente, nadie puede hacerlo un poco mejor porque es un desorden, ¿no? Es un desorden neoliberal. Por ahí quizá, ¿qué va a decir Ciper Chile? Que Boric no pudo cumplir con la promesa del tren de Valparaíso a Santiago, no sé. Ciper Chile dice, Fiscalía decide no perseverar en causa por prevaricación y cohecho contra hijo de juez supremo que fue defendido por el fiscal nacional. No vamos a leer esta prevaricación porque no sé. Ojalá haya cosas un poco más sobre economía, sobre la estructura, no sobre las intrigas, ¿no? No sobre las intrigas de los hispánicos, la intriga de los latinos. Vamos a tratar de encontrar algo interesante. Más de 1000 boletas sin respaldo. Corporación Municipal de La Serena detectó cerca de 1.400 millones de pesos pagados a, entre comillas, funcionarios fantasmas. Corrupción. Bueno, cosas que le importan a la derecha en general, ¿no? La corrupción de algunas personas, de algunas instituciones, del gobierno de centro izquierda, ¿entiendes? Diciendo que la centro izquierda es siempre corrupta. Casos policialescos, ¿no? Principal asesor de las cuentas de campañas de Kast y el Partido Republicano fue formalizado en caso Penta por emitir boletas para Moreira. De nuevo, personalismo, intrigas, ¿no? Gente portándose mal, entre comillas. Vamos a leer un análisis, una columna. Entender la identidad policial para pensar la acción policial. ¿Ah? ¿Qué?
Bueno, por lo menos no es, por lo menos están tratando de hacer algo de sociología aquí, ¿no? Y dice, entender la identidad policial para pensar la acción policial. 9/7 por Pedro Carvalho González. La siguiente columna anticipa algunas observaciones de una etnografía realizada al interior de Carabineros de Chile. Es una especie de antropología. Hicieron una etnografía dentro de Carabineros de Chile. Y aprovecha otros estudios para explicar el sentido de pertenencia de sus funcionarios, desde lo bueno y lo malo. Enfatiza la importancia de potenciar los elementos unificadores y distintivos de la formación policial, con énfasis en la probidad y los valores democráticos. Imagen de portada, Diego Martín, Agencia 1. Muchas instituciones están en crisis. Está en crisis también el mundo laboral, como aquel espacio que dota de significado e identidad a las personas. Cada vez más se deja de significado e identidad a las personas. Interesante, ¿eh? Está en crisis también el mundo laboral como aquel espacio que dota de significado e identidad a las personas. Anda a saber, Esto es una especie de ontología capitalista, ¿no? Es la pura verdad. Bueno, en Alemania, por ejemplo, la gente se llama según su profesión, tipo shoemaker. Schumacher es zapatero. Cada vez más se deja ver la ocupación como un espacio de significado vital. Se deja de ver la ocupación como un espacio de significado vital, o el lugar de trabajo como un ámbito importante de la identidad. Esto, por supuesto, con matices. Carabineros de Chile y la labor policial, en tanto organización y ocupación particular, no es la excepción. En los últimos años, reportajes tanto de este medio como otros han mostrado cómo la situación que afecta a la población entera permea también a la institución, así como salieron a la luz las licencias médicas de los funcionarios públicos hace algunos años, y eso ya era noticia en Carabineros. Así como el deterioro de la salud mental es un problema cada vez mayor en los jóvenes. Sí, ¿no? Es un trabajo pesado, ¿no? Pero, por ejemplo, ayer yo estaba tratando de tomar la micro con mi pata mala. Mire, le voy a mostrar una noticia personal. Yo estoy usando muletas porque estaba trabajando cuidando a un perro, paseando a un perro, y era un perro pitbull que a mí me gustan los pitbull porque son proactivos, digamos. Los pitbull están siempre listos, ¿no? Me encanta la reacción que tienen los pitbull, ¿no? Y la positividad que tienen también. El único problema de los pitbull es que de ciertos pitbulls que pelean con otros perros, y este perro es entonces, para pasear a este perro hay que llevarlo a lugares sin perro, como el roquerío de Caleta Barca. Entonces allá el perro no me siguió hasta el final, se devolvió, y a mí me dio miedo que el pitbull que yo estaba paseando, se encontrara con otro perro y ahí peleara, ¿no? Peleara como fue seleccionado para hacerlo. O sea, es difícil hacer que un pitbull no pelee con otros perros. Bueno, ahora estoy con muleta, estoy cojeando, estoy cojo. Y los micreros en Valparaíso, en toda la gran Valparaíso, me conocen porque yo pago tarifa de estudiante, y los micreros deciden a quién van a parar. Los micreros no me paran a mí porque yo pago estudiante, y tampoco le paran yo estaba esperando la micro con muleta, y menos con muleta. Entonces yo estaba esperando la micro y apareció una persona que tiene
mucho menos movilidad que yo, como creo que no tiene una pierna o algo así, y también es muy difícil vivir así sin una pierna, qué sé yo. Él me dijo que a él nunca le paran, ni una vez. Él tuvo que tirarse al piso para que la micro parara una vez. Y él también, y bueno, y cuando se tiró al piso, llegaron los carabineros y un carabinero paró una micro para que él se subiera. Entonces, yo diría que hay un montón de mala experiencia en la vida de un carabinero, claro, ¿no? Pero los carabineros también son, si uno es una persona seria, una persona simple, uno es víctima de los micreros de Valparaíso. Uno no va a ninguna parte en micro en determinadas condiciones, ¿no? Y es por eso que Elon Musk y China están sacando a los micreros. Están colocando camiones micro inteligentes para que se manejen solas. Los astilleros, los estibadores también, están sacando los estibadores dicen que solo las únicas profesiones que van a sobrevivir a la inteligencia artificial van a ser los biólogos. Bueno, eso lo dijo Bill Gates. Biólogos, programadores y no me acuerdo el otro. Pero uno no puede tomar una micro. Pero en fin, vamos a seguir leyendo. En los últimos años, reportajes tanto de este medio como otros han mostrado cómo la situación que afecta a la población entera permea también a la institución, así como salieron a la luz las licencias médicas de los funcionarios públicos hace algunos años, y eso ya era noticia en Carabineros. Así como el deterioro de la salud mental es un problema cada vez mayor en los jóvenes. Hace algunos años que conocemos ya esta situación en Carabineros, así como la violencia de género y las malas condiciones laborales angustian a miles de personas en el país. Hace algunos años que esas situaciones son denunciadas y conocidas en Carabineros, y a esto podemos sumar denuncias por falta de apoyo institucional, el conocido entre comillas Paco Gate, que genera sensaciones de injusticia y resentimiento al interior, el éxodo de funcionarios a la seguridad privada y otros factores que llaman a pensar tanto en las características organizacionales como en, entre comillas, funciones de la policía en la sociedad moderna. Dicen que en China va a haber ya hay un carabinero robot, un robot que es como una esfera, una pelota. Carabinero robot. A mí me parece extraño, ¿no? Porque a lo mejor una pelota que dispara, no sé. Pero también yo creo que una pelota como esa no consigue subir peldaños. Es polémico. En fin, parafraseando funciones de la policía en la sociedad moderna, parafraseando un clásico en estudios policiales, Egon Bittner. Pero esto puede ser aún más profundo. Así como las nuevas generaciones no se identifican con su ocupación, los carabineros pueden dejar de sentir, entre comillas, la sangre verde por sus venas, ocupando términos de ellos. La desidentificación en un trabajo como el policial puede tener consecuencias graves, pues quienes lo ejercen están constantemente expuestos a riesgos físicos, a intentos de corrupción o de soborno, de cinismo respecto a su rol y, cómo no, al detentar el monopolio de la violencia legítima, al uso abusivo de la fuerza. Yo creo que es un clásico, la cuestión, todas estas cuestiones son un clásico, al menos de la literatura, ¿no? El mundo policial está sujeto a todo eso. Y no contaron aquí, bueno, relaciones
con prostitutas, qué sé yo. Al menos lo que uno lee cuando en las novelas un poco más oscuras de Roberto Bolaño, etc. Para que estos elementos de la labor policial se lleven a cabo como espera una sociedad democrática, no basta con normativas claras o regulaciones formales que establezcan qué debe o no hacer un policía. Son necesarias, pero para nada suficientes. Esto último lo han dicho estudios etnográficos hasta el cansancio en otros lugares, pero en Chile no tenemos investigaciones de estas características en nuestra institución policial. Dicho vacío, sin embargo, se está llenando y bienvenido sea. No entendí, dicho vacío, no entendí qué es eso. Gracias a algunas autoridades institucionales que comprenden la importancia de pensar en conjunto con la ciencia social y que ésta pueda observar, entre comillas, desde dentro a una institución que se busca mejorar. Se están desarrollando algunas investigaciones cualitativas en y con carabineros que permiten entender mejor las complejidades del asunto. He podido conocer algunas de ellas llevadas a cabo por grandes investigadores y no puedo sino esperar con ansias a que vean la luz pública. Toda buena investigación, sin embargo, requiere de tiempo, pero ahora entraré particularmente en mi experiencia en la Escuela de Carabineros, en un intento por acercar la investigación académica con la discusión pública y de destacar la importancia que tiene la entre comillas, familiaridad que aporta la etnografía para problemas como los que planteo al inicio. A lo que me referiré acá está incluido principalmente en mi tesis recientemente publicada, pero otros aspectos están siendo elaborados en otros artículos académicos. Subtítulo: Manejo institucional de la identidad. Entonces, lo que yo digo es que la identidad de un policía en cualquier lugar del mundo es una identidad de una persona. Bueno, yo creo que hay un matiz, ¿no? Hay todo tipo de carabinero, hay todo tipo de identidad de carabinero. Yo creo que hay carabineros o policías, ¿no? Hay policías que se interesan un poco más por las leyes. Entonces los carabineros en general, ellos entienden un poco de código, al menos código penal, claro, ¿no? Hay otros carabineros que, no sé, que se mezclan con el crimen. Pero eso es un clásico, ¿no? Un clásico de casi todas las sociedades, me imagino. Capitalistas, comunistas, todo. Manejo institucional de la identidad. ¿Por qué Carabineros de Chile ha gozado de una legitimidad ciudadana? Me refiero a aquellas que van más allá de las encuestas, que no tienen, por ejemplo, las otras policías del continente. Esto es verdad. En otros países de la América Latina, realmente, loco, o en Brasil, por ejemplo, yo me imagino que en cualquier otro país, hay una película argentina que se llama El Bonaerense, que muestra un poco la corrupción policial, ¿no? Entonces Chile es una isla bastante organizada. ¿Por qué un carabinero decide no aceptar un soborno en la calle o acude a un procedimiento cuando implica riesgos personales? El riesgo de que las policías se corrompan o que dejen de acudir a procedimientos es latente en cada sociedad, y Carabineros no está exento de aquello, tampoco las Fuerzas Armadas. El punto es este: para intentar solucionar casos de excesivo uso de la fuerza, casos de corrupción con el crimen organizado y el narcotráfico, y casos de lo que la literatura llama, entre comillas, el cinismo legal, se debe entender la complejidad organizacional y ocupacional de la policía. Uno de los aspectos en los que se debe poner atención es en la identificación institucional que genera Carabineros de Chile a sus miembros. Pienso que las preguntas
de arriba no pueden obviar la identificación al intentar responderlas. En un artículo en proceso a cargo del investigador Matías Fernández, recalcamos la importancia que tiene la identidad laboral al transformarse en maneras de ser que, en itálico, maneras de ser que generan a su vez, entre itálico, maneras de hacer. Simplificando, esto parece ser lo... Ahora no me acuerdo del sociólogo, hay un sociólogo francés, Bourdieu, yo creo que habla de eso, del costumbre, no me acuerdo tampoco, del habitus, creo. Pero siguiendo, simplificando, entre comillas, no acepto la coima porque soy carabinero y un carabinero no acepta una coima. Cierra comillas. Y aquí otro punto importante que desarrollamos con Fernández. En una institución como Carabineros de Chile, con su carácter militar y su arraigada jerarquía interna, existe la posibilidad de que la institución misma maneje esas identidades. A esto lo llama la literatura organizacional entre comillas, symbolic management. Entonces, si la institución puede manejar maneras de ser que impliquen maneras de actuar, existe en ella misma la posibilidad de que esas identidades institucionales sean la de un policía democrático, probo, honesto y al servicio de la comunidad. Subtítulo: ¿cómo y con qué se identifica un nuevo carabinero? En la etnografía en la escuela de carabineros donde participé como, entre comillas, un aspirante a oficial más, esta afirmación lleva en sí complejidades metodológicas que no cabe discutir acá. Observé cómo inicia el proceso de identificación de los oficiales de carabineros. A partir de esa experiencia, propongo lo que llamo, entre comillas, distinción por conformación. Genera una identidad profunda y un fuerte sentido de pertenencia en quienes ingresan a la institución, sin ahondar en lo que implica sociológicamente ese proceso. Le presento al lector algunos elementos de él que entran en la discusión sobre lo que vengo diciendo. Desde el primer día del periodo de inducción, cuando los aspirantes están ya formados y aprendiendo pasos militares para desfilar ante sus familiares en lo que es su primer desfile como carabineros, se les dice que, entre comillas, la idea es que se desprendan de lo que eran para que se adapten a lo que son desde ahora. Interesante, ¿no? Incluyen maneras de moverse, comunicarse y actuar que son desconocidas para la mayoría de los aspirantes a oficiales y deben aprenderlo en cuestión de minutos. No me acuerdo qué iba a comentar, pero después me voy a acordar lo que pensé, pero realmente es una especie de comportamiento, ¿no? En fin. Deben, por ejemplo, mantenerse horas parados entre comillas, posición firme, mirando al frente, que, entre comillas, es sobre todo una cuestión más mental que física. Como me comentaba un aspirante, y con el cual concuerdo, comer y tomar lo delimitado, referirse con un, entre comillas, mí, cuando se dirige la palabra a un superior, entre comillas, más antiguo, dormir y despertar con el toque de Diana para salir a formar. En definitiva, una serie de actividades diarias que no se condicen con la vida previa, antes de pasar la reja de Baskonia, ese 1 de febrero. Yo creo que los carabineros no duermen en el cuartel, ¿no? Yo creo que no. Todo esto se hace corriendo
los nuevos aspirantes deben aprender que, entre comillas, siempre están atrasados y que, entre comillas, tienen que andar nerviositos. Pertenecer a grupos totalmente homogéneos internamente suele generar estados de ansiedad y las personas, por razones obvias, buscan salir de ese estado lo antes posible. La mejor manera de salir, dice la literatura, en organizaciones es adaptarse rápidamente a la norma. Pero en una institución como Carabineros hay algo más, que no es mera adaptación, es confirmación subjetiva y volitiva de los valores nucleares de la institución. La psicología social de las últimas décadas ha postulado que en todo grupo las personas buscan un equilibrio entre la identidad personal y la identidad grupal, pero de nuevo acá se observa un fenómeno particular. Esas dos identidades confluyen demasiado y eso produce orgullo, no hastío. Y el deseo ferviente de la confluencia de que la confluencia continúe. Ese deseo a su vez se satisface confirmando la identidad institucional. Esta mezcla de factores organizacionales que asimilan y que buscan formar identidades con el deseo que encuentran los aspirantes por confirmarlas genera un fuerte sentido de pertenencia, percibiéndose los aspirantes a sí mismos desde los simbolismos institucionales. La búsqueda incesante del sentido de pertenencia, sin embargo, tiene posibles riesgos. Algunos son, primero, que esa búsqueda se concrete en una subcultura informal de patrones discriminatorios respecto a ciertos grupos sociales. 2. Que el fervor de la búsqueda amaine cuando los simbolismos y lo que he llamado, entre comillas, ceremonias rituales, dejan de hacer sentido en función de una identidad que se aspira a alcanzar. Luego, en un trabajo donde la identificación es tan relevante para las complejidades que se enfrentan en el día a día, el apagamiento de ella puede tener consecuencias problemáticas, tanto para la gente que reclama seguridad como para quienes están llamando a asegurarla. La identificación, y en esto concuerda bastante la investigación en sociología y psicología social, no es algo estático, sino un proceso de constante producción. Por lo mismo, tiene la posibilidad de ir fortaleciéndose, cambiando y también menguando. En la labor policial ese proceso tiene implicancias importantes y la discusión sobre ella no está tomándolo suficientemente en cuenta. Las preguntas que quedan entonces son sobre cómo tener un cuerpo policial en que los aspectos positivos de la identificación se fortalezcan, cómo hacer que los símbolos que generan sentido de pertenencia sean aquellos que dotan de significado el servicio a la comunidad y la incorruptibilidad, y cómo establecer que la doctrina de los funcionarios introyectan esté basada en valores democráticos, honestos e imparciales. Y se acabó, eso fue todo. Bueno, lo que yo entendí fue que el autor del artículo trató de entrar en la institución. Lo que yo siempre digo es que Chile es un país parroquial. Entonces cuando decía que la gente se comporta de alguna forma adentro de la institución, son cosas complejas de la vida, ¿no? Quizás sean consecuencias de, no sé, de tener esa responsabilidad. Lo que dice la literatura artística de Roberto Bolaño es que los policías se comportan de una forma, que todos los policías se comportan de una forma, creo. O lo que Bolaño decía, por ejemplo, que todos los campesinos son iguales. Todos los campesinos son como alegres, qué sé yo. Es complicado. Pero yo creo que la situación no está mala.
Yo creo que la geografía es el principal factor. Oh, no, gracias. Yo creo que la geografía es el factor determinante. Yo creo que toda la sociedad chilena es un poco carabinera, una sociedad autoritaria que le gusta. Es una mezcla de varias cosas, ¿no? De la historia, por ejemplo. ¿Por qué todos los latinos son autoritarios? Yo creo que por una cuestión, un proceso histórico. Es una historia caótica, ¿no? De colonización y caos y salvajería. Entonces, yo creo que es un proceso que siempre va... Yo creo que es la naturaleza humana también. La naturaleza humana sin estar en una sociedad, sin la educación represiva, tiende al caos, ¿no? La gente sin formación académica, nada de escuela, nada, termina haciendo un montón de desorden, portándose mal, como dicen. Entonces, la represión es bien vista por el pueblo. Entonces, en general, los países que tienen una historia reciente, como Chile, Brasil, la gente es lo básico, el orden es lo básico. Si no hay orden, no sé, si no hay orden, no hay nada, como diría el emblema de Brasil, orden y progreso. Entonces eso, yo creo que... Entonces un carabinero chileno, yo creo que primero es un chileno, entonces los chilenos son así autoritarios. El orden es un valor, ¿no? El orden es un valor. Entonces todos los chilenos tienen muy inserido en su comportamiento qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, ¿no? Con algunos atenuantes culturales, qué sé yo, pero qué está bien y qué está mal. La gente siempre anda... Y también eso, Lenin, ¿qué es lo que dijo Lenin? Que dio un ejemplo de que cuando la gente sabe que violaron a alguien, todo el mundo se revuelta. Hora de almorzar. Pero entonces es como si fueran reflejos humanos, tradiciones de América Latina, del autoritarismo.